otra edición más de Camor en la Noche. Estaba escuchando la letra de ese himno y me conmueve grandemente porque llevo 58 años en el ministerio y quizás un año más, 59 de convertido. Y en esos 58 años, pues como que cada año, uno va renovándose, uno va dándose cuenta que esta es una lucha hasta la muerte. Por eso la Biblia dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. Así que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. ¿Qué quiere decir? Que retendrá la salvación. Así que desde que tú y yo nos convertimos, especialmente si Dios tiene un propósito en tu vida, el infierno mismo, Satanás mismo, buscando todas las formas, todos los medios, tus debilidades, tus fallas, tus circunstancias y todo lo que encuentre con un solo propósito, de que tu alma se pierda. Hace un mes atrás leí una carta de una anciana de 70 y pico de años de edad que me dejó, al momento, no voy a negarlo, al momento que leía la carta me molestó un poco. La carta decía, por años he seguido su ministerio y Dios me ha puesto a orar intensamente por usted porque el Señor me mostró hace unos años atrás que en la parte final de su vida el enemigo haría todo lo posible porque usted se fuera a perder su alma. Y yo en el momento que leí esa carta me molesté, pero después al día siguiente me di cuenta de que los últimos, ponle 15 años, 20 años de mi vida, toda la batalla no ha sido por la capacidad, por el ministerial, por lo que Dios ha hecho, sino que ha sido como al principio cuando uno se convierte, que me recuerdo cuando la noche que yo me convertí en Grand Rapids, Michigan, pues yo nunca había tenido una experiencia como aquella. Y cuando después de una convención de la Iglesia de Dios, Mission Board aquí, allá en Church of God, gracias a Dios, mi madre había ido con un ataque al corazón, se había tenido que quedar no había ido al hospital, pero estaba con mi abuela en un hotel de Chicago. Y mi madre y mi abuela llevaban años orando para que yo me convirtiera al Evangelio. Y qué cosa más tremenda que esas 5 noches, porque yo no fui a Chicago para ir a una convención, yo fui para divertirme, pero como no tenía plata, el único sitio que daban desayuno, almuerzo, bueno, por lo menos almuerzo y cena, porque el desayuno me lo daban en la casa donde me estaba quedando. Me recuerdo como si fuera hoy que pues, el único sitio que podía ir a la convención. Me recuerdo que el predicador era un tal Rivera, no recuerdo el nombre primero, eran dos hermanos que llegaron a ser grandes ministros de Dios y de la Iglesia de Dios, lo que llama la Iglesia Mission Board aquí. Y fueron 28 horas de viaje, en la cual se manifestó el diablo a través de mi vida en una forma horrible. De aquella gente que iba en el autobús eran todos pentecostales, de esclavos pasados, y yo estaba lleno de demonios y todo aquello, entonces, y actuando mal y molestando a aquella gente. Finalmente, no hicimos nada más que llegar la primera noche a la convención. Era un mes de julio, fines de julio, en Grand Rapids, Michigan. Y recuerdo como si fuera hoy que mi madre, pues, simplemente no había teléfono, no había celulares, lo que había en el teléfono, si tú estabas en la casa o en el cuarto del hotel, pero no había esta tecnología que hay hoy en día, donde uno, pues, llama y tiene contacto con todo, con la gente y todo lo que había. Pues yo no sabía por qué mi mamá no había venido. Después supe que le había dado un infarto pequeño, pero estaba en el hotel, no podía salir y mi abuela estaba con ella. A mí me tocó oír los 5 sermones que predicó aquel predicador Rivera. No se convirtió más nadie en la convención. Y ya a lo último, el viernes en la noche, que era la noche final de la convención, yo tenía una lucha interna
y oí una voz que me decía, pasa y conviértete, y otra voz que me decía, no lo hagas, estos son unos locos, tú no debes estar aquí, tú no debes estar en nada de esto, tú vienes de un mundo de acción, de un mundo de principios revolucionarios y de todo, y después la música esa de aquel entonces, que era lo normal, escuchar a Elvis Presley, a Buddy Holly, a Big Bopper, escuchar a Connie Francis, a los Jackson 5, los Miracles, los Platters, Richard, Little Richard, bueno, y toda esa música que era, aunque era más sana que la porquería esta que oye usted en día. Porque todo esto de que usted está oyendo de rap y todo este reggaetón y todo, lo han cristianizado hasta donde han podido, pero toda esa música, su trasfondo es la inmoralidad, la violencia contra la mujer, todo lo más diabólico que te puede pensar. Y pues en el cristianismo pues han metido esa música como la han cristianizado y le han sacado eso, pero en aquel entonces pues aquella música que era comparable con esta era música sana. Era el rock and roll de aquel tiempo, de Fats Domino, Little Richard, Connie Francis, The Miracles, Paul Anka, los Platters, y sigue por ahí toda esa gente. Yo con $5 me iba a Brooklyn, al Brooklyn Paramount, a verlos todos en vivo cuando daban el gran espectáculo. Pero era sana la música. Era algo que era todo lo que uno tenía. Yo me recuerdo que fundé un grupo de esos de bebop, pero entonces por otro lado era el atractivo revolucionario político, el odio, la violencia, todo eso. Era un momento, la década de los 50 y los 60, era un momento diferente. Había droga, pero lo único que no había heroína, o había, pero no estaba al grado que hay hoy en día. La cocaína era simplemente lo que usaban los ricos. Y aquí al nivel de acá, lo más que llegué a fumar fue cigarrillo y beber licor, pero no llegué a meterme en la marihuana. Y hoy en día que han legalizado hasta el uso recreacional de la marihuana, no saben el disparate que han hecho, porque del cigarrillo tú pasabas a la marihuana. Y la marihuana tiene un narcótico que luego te lleva a la coca y te lleva a la heroína y te lleva al crack y te lleva a todo lo que estamos viendo. Pero gracias a las oraciones de mi madre, yo no pasé del cigarrillo, del licor. Y aquella era una lucha, pensar que esta gente que estaba en esa iglesia no fumaban, no iban a las fiestas, no bebían. Y yo decía, pero ¿cómo se va a alegrar uno la vida? Y hoy pues, pensando, me ha venido a la mente la carta de esa viejita, que el objetivo del diablo es que uno pierda su alma. Lo más grande que tú puedes tener es tu salvación. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Jesús dijo, ¿de qué le aprovechara el hombre si ganara el mundo entero, pero al fin perdiera su alma? Y recuerdo que esa última noche había una lucha, una voz que me decía que cómo iba yo a meterme con esta gente loca, con esta gente floja, que para ser un verdadero hombre valiente había que estar en la violencia, había que estar en la revolución, había que estar en todo, y que esta gente no tenía nada, esto era cosa de flojo. Y después oí una voz que me llamaba al arrepentimiento y era una lucha. Yo no sé lo que predicó el Señor el pastor el evangelista ese último día, pero esta noche he sentido la inspiración de hablar de esto. Porque es importante que sepan aquellos que me escuchen esta noche que lo más importante no es la gloria de los hombres, no es el dinero, no son las propiedades, no es la fama, no es la grandeza, no es el placer del mundo, es tu salvación.
Y me recuerdo que fue una lucha toda. Yo no sé lo que aquel hombre predicó. Yo sé que cuando hicieron el llamamiento, yo corrí al altar, me tiré de rodillas ante el Señor, empecé a llorar. Yo cuando pasaba por una funeraria, yo temblaba del miedo porque tenía miedo a la muerte. Y me recuerdo que esa noche también me sentía sucio por dentro, me sentía que no valía nada, me sentía solo. Mi padre murió cuando yo tenía 3 años. Mi abuela y mi bisabuela me criaron. Y cuando mi mamá me mandó a buscar a los 7 años, porque ella me tuvo jovencita y la mandaron a estudiar. Y cuando me mandó a buscar, yo no tenía padre, yo no tenía hermanos, yo no tenía hermanas. Yo me levanté solo y dormí en mi cuarto solo y caminaba solo. Y a la edad de 8 años yo iba caminando a la escuela solo. Y retornaba a través de las grandes, cuando había nevada, a través de las grandes montañas de nieve. Y vivíamos en un apartamento humilde porque mi mamá nunca quiso depender del gobierno. Y tenía 2 trabajos. Yo veía que mi mamá salía de por la mañana. Yo tenía que, ya cuando estaba en high school, en escuela superior, lo que llaman aquí, allá llamamos high school, yo tenía que coger 3 trenes para llegar a la escuela de aviación Harvard High School, que quedaba en la 10ª avenida en Manhattan, entre la 58 y la 59. Cogía 2 cuadras aquello. El último tren me dejaba en Columbus Circle, frente al Parque Central, Central Park, y entonces me tocaba caminar todas esas avenidas, frío, llueve, truena, a pie, llegar a la escuela de Harvard Aviation School. Y mi madre tenía 2 trabajos. Tenía que trabajar para mantener ese apartamento, porque ella no quería deberle nada al gobierno, porque cuando tú entregas, y eso es una de las cosas que hemos estado crecía, tenga el valor, y si usted quiere criminalizar a la gente, coja usted la responsabilidad, enfrente los problemas, no haga como hizo este pasado sábado, cuando miles de personas, católicos, evangélicos, un grupo de ciudadanos, posiblemente cuántos yo no sé, pero miles, fueron a la fortaleza a decirle que no imponga la ideología de género en este país, porque no podemos permitir que usted eduque a nuestros hijos en la depravación, engañándolos con la teoría de la aplicación transversal, de meter en todas las materias la enseñanza de glorificar la perversión de la homosexualidad y de todas estas prácticas enloquecidas que trajeron el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Entonces, dele frente al pueblo. Se escondió, señor gobernador. No salió ni a recibirlos. No salió ni a oírlos. Pero cuando necesita el voto, entonces sale a engañar al pueblo con mentiras. Pero yo le voy a recordar a usted, señor gobernador. El pueblo fue donde usted no lo escuchó. Que Dios eso lo tiene en su balanza. Y le quiero decir que el pueblo fue y fueron a buscar que lo escucharan, no lo escucharon. Ahora, esto que va a haber el 6 de septiembre no es una protesta. No vamos a ir a pedirle a usted ni al gobierno nada. Vamos a ir a clamar a Dios. Vamos a ir a encomendar este país en las manos de Dios. Pero Dios es un Dios justo, señor gobernador. Si usted cree que lo que le pasó a Ricky Rosselló o lo que le está pasando a Biden, que es una vergüenza lo que está pasando en Afganistán, que después por 20 años utilizaron ese pueblo, hicieron miles y miles, cientos de miles, arriesgaron su vida para llevar a cabo la misión de todos. En esto todos tienen culpa, desde Bush, Obama, Trump, pero lo peor de todo es lo que usted ha hecho, señor presidente Biden, lo que usted ha hecho, que no ha levantado, sabía por meses que aquella decisión de negociar de Trump, usted podía revocarla, como ha revocado todo lo bueno que ese hombre puso contra el aborto, contra todos los abusos, contra todo, cómo dio a respetar la nación, cómo dio a respetar la vida de los niños por nacer, cómo dio a respetar las libertades religiosas del pueblo. Y entonces usted borró todo aquello económico del petróleo, todo eso usted pudo, pero ¿por qué no tuvo los pantalones y la seriedad de venir y borrar también todo arreglo que se había hecho
en esas negociaciones que creo que fue entre Bush, Obama y ahora Trump, y eso todo había que abolirlo y poner las cartas sobre la mesa y decirle a los talibanes que no iban a permitir el atropello, las masacres, el abuso que están cometiendo, y no hacer como usted hizo, que cobardemente mandó a sacar la Fuerza Aérea. Si esa Fuerza Aérea hubiera estado allí, y no es ningún pecado decir que tenían la obligación de contraatacar a esos criminales que están violando niñas, que están vendiéndolas en el tráfico humano hacia Pakistán, que están persiguiendo a los cristianos, que están esclavizando a esa nación. Y usted, así como pudo borrar las órdenes ejecutivas buenas y nobles y correctas que firmó el presidente Trump, pudiera haber dicho: no, me someto a estas negociaciones flojas y no vamos a salir de aquí hasta que esto no se asegure que cuando esto quede totalmente como debe respetarse, entonces. Pero no, usted abandonó a un país que le sirvió por 20 años, mujeres y niños que esta noche están siendo asesinados, hombres y mujeres, familias enteras, murieron tratando de llegar al aeropuerto que usted y sus tropas mandaron a cerrar el camino y abandonar a esa gente. Y Señor, usted beberá de la copa de la ira. Dios lo ha puesto usted en balance. Este es otro crimen más que ha cometido un gobierno. Si aquello lo hicieron mal, que no se dieron cuenta de que la cultura de aquel país era diferente y había que bregar de otra forma, y se negoció mal negociado, porque Trump no era un político y pensó que estaba negociando con gente estable mentalmente. Estos son unos locos, unos fanáticos yihadistas. Si usted tuvo el valor y el descaro de tratar de echar para atrás todo lo noble, destruyendo órdenes ejecutivas que han afectado a la economía del país, mientras ha favorecido el petróleo de Rusia y ha permitido barbaridades a los extremos de Sodoma y Gomorra, usted pudo haber parado esto y decir: nuestro gobierno no va a someterse a lo que todos los gobernantes pasados han aprobado. Vamos a asegurar que si esta gente llegan, tienen que respetar a las mujeres, tienen que respetar a los niños, y no va a haber este caos que hay. Mañana yo voy a poner aquí un programa, ya yo voy live. Hoy tomé el día para buscar primero información de lo que está pasando en Afganistán, y voy a poner esos videos y doy un análisis que voy a dar en parte hoy también, y va a haber también la destrucción que hay en Haití. Antes de terminar voy a empatar esto. Tengo las afirmaciones impactantes de lo que ha pasado en Haití y de lo que está pasando en Afganistán, y el análisis que hago. Ese programa lo preparé hoy porque aquí no puedo contar con visuales, pero véalo mañana en la noche. Va a ser impactante para que usted no ponga su mirada en ningún político. Ustedes que han apoyado la mentalidad enferma de este hombre que está entregando los niños en manos de la inmoralidad, en manos de Sodoma y Gomorra, y que ahora ha convertido a Estados Unidos en peor que lo de Vietnam. Porque esto no es la primera vez que Estados Unidos hace esto. Estados Unidos abandonó a los húngaros en la década del 50, después que Radio Libre, Europa Libre, Radio América, la radio oficial de los Estados Unidos, instó a los húngaros a levantarse, y cuando se levantaron le habían prometido que los abandonaron, y por lo menos en aquel entonces el gobierno sacó todos los que pudo y los trajo a Estados Unidos, los húngaros, porque los tanques rusos, 10.000 tanques venían sobre Budapest, capital de Hungría. Y el gobierno americano no hizo nada. Después que los agitó a tumbar el gobierno comunista, los abandonó, y por lo menos en aquel momento se sacó los que pudieran. Luego lo mismo pasó en Vietnam. Se metieron en una guerra que la Iglesia Católica Romana, por petición del Papa y los obispos de Hanoi y de Vietnam, metieron a través de John Kennedy, que se había robado las elecciones, que era un presidente con robo de eleccionario, que se quedó con el poder a través de la ayuda de la mafia de Chacano en Chicago, y se robaron las elecciones por robarse el voto en Chicago.
y se le entregó esto al presidente entonces Kennedy. ¿Y qué sucedió? Que Nixon no quiso contender porque estaba la Guerra Fría. Eso está en la historia. La presidencia de Kennedy fue robada. Y aquí pues eso lo hemos discutido. Ya en ese término, este señor llegó por la negligencia, la sobreconfianza, los malos consejeros, el descuido. Y si este señor hubiera estado bien aconsejado Trump y hubiera evitado estar maltratando a la misma gente que estaba con él, no hubiera ni podido llevar ni legítimamente hubiera estado este hombre ahí. Pero le dio un lugar al diablo y ahí está sentado el representante del gobierno del anticristo, sentado ahí en la nación, en el trono y en la nación más poderosa del mundo. Pero sea como sea, está ahí. Y es una vergüenza ahora que con la que llevará, porque en Vietnam salieron huyendo de los edificios de la embajada, porque se metieron a una guerra que no tenían que meterse. Los franceses salieron huyendo de allí. Y fue Kennedy el que metió los primeros asesores de guerra, los metió en Vietnam. Y después que lo mataron y lo asesinaron y subió Lyndon Johnson al poder, después que ganó las elecciones, ese las ganó con mentiras, diciendo que era el presidente de la paz. Maldito el pueblo que cree ciegamente en los políticos. Hay que poner los ojos en Jesucristo, hermano. Solamente en Él. Ahora Dios hace justicia. Y ese señor Lyndon Johnson, que ya está muerto y no sé si está donde está en la eternidad, si está en el infierno, en el paraíso, si se arrepintió, yo no sé, eso lo sabe Dios. Pero ese hombre que subió con mentira, aquel se robó las elecciones. Johnson se robó la conciencia del pueblo prometiéndole ser el presidente de la paz, terminar con la guerra, y terminamos que metió más de 500.000 de tropas nuestras a una guerra que se sabía que era inútil, que los franceses la habían perdido ya, pero que Kennedy, para agradar al Papa y agradar a los obispos de la Iglesia Católica, allí nos metió en esa guerra. Pero este lo empeoró, este Johnson, que decía que era evangélico, este fue peor. Este nos metió hasta el fango, hasta tener más de 50.000 muertos en esa guerra, muchos de ellos puertorriqueños. Entonces luego abandonaron aquel pueblo y tuvieron que sacar, y se me recuerdo el retrato nunca de aquellos que habían trabajado en la embajada, agajándose de los pies de los que se montaban en los helicópteros que iban sacando a la gente para llevarlos libres. Eso hizo, los abandonó. Malditos los que confían ciegamente en gobiernos y en políticos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y luego hicieron eso, abandonaron a aquel pueblo. Abandonaron a esa gente en Vietnam, después que utilizaron aquello como les dio la gana, se fueron huyendo. Pero eso fue también una vergüenza para la ciudad. Ahora este señor ahora abandona a esa gente a lo loco. Él pudo haber rechazado la mala negociación, porque ahí tiene culpa Bush, ahí tiene culpa Obama, ahí tiene culpa Trump en la última mal negociación que hizo. Pero vuelvo y reitero, debiera haber abolido eso y decirle a los talibanes: no vamos a entregar a este pueblo así. Y ponerle respeto, porque esa gente cogieron a Trump y lo marearon porque creía que estaba negociando con gente de negocio como él. No, esto es un mundo diferente. Y hermano, pero el que llevará la culpa de esta vergüenza es Biden. Ha abandonado las mujeres, y ver que liberales, óigame bien, miembros de su propio partido, de los dos partidos, periódicos, emisoras de televisión y de cadenas totalmente contrarios a lo que era el presidente Trump, ahora se dan cuenta y están criticando severamente todos los medios de comunicación, porque han abandonado un pueblo entero. ¿Qué esperaban? Y después las mentiras que dijo Biden, que todas hemos escuchado. Hace 2 meses, esto no puede caerse. Esto le hemos metido tanto 85 millones en armas, en entrenamiento. Esto no va a haber quien detenga este gobierno, quien tumbe a Kabul. Hermano, en menos de 2 semanas tomaron y están sentados en el poder y están masacrando a la gente en los diferentes capitales. Y decía este señor: esto es imposible, sí, porque usted ha negado a Dios. Y usted, señor Biden, va a llevar la vergüenza de la derrota más increíble
más devastadora la moral era quién va a creer en los Estados Unidos ahora. Entonces, por eso le digo, y sin entrar de lleno en política, le digo a todos los puertorriqueños que pongan su confianza en Dios. Le digo a todos los venezolanos que pongan su confianza en Dios. Le digo a todos los cubanos que pongan su confianza en Dios. Porque si están dependiendo de los Estados Unidos o de cualquier otra nación en el mundo, le van a hacer lo mismo. Los van a abandonar. Mire lo que hizo Kennedy con los cubanos. A cambio de que los rusos retiraran los misiles, vendió al pueblo cubano. Eso fue lo que hizo Kennedy también. Les prometió a los rusos que jamás permitirían que ningún grupo cubano fuera a luchar por la libertad del territorio americano. Y por eso es que existe todo ese gobierno todavía torturando a la gente allí. Si los venezolanos, si los cubanos, si están esperando la confianza en el gobierno americano o en el gobierno que sea, usted está perdiendo su tiempo. La Biblia dice que nosotros quien tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de fe. Y le digo a los puertorriqueños, todo el mundo sabe lo que yo creo, pero a pesar de todo, mi estatus preferido es el espiritual, porque este país, si va a poner su esperanza en lo que haga el gobierno de Estados Unidos y no en que Dios nos dirija y nos lleve a puerto seguro y que nos arreglemos con Dios, vamos a encontrarnos en ruinas, porque una noche nos vamos a acostar y cuando nos levantemos nos va a pasar lo que no se esperaba. Yo vi en visión que todo el que no sacara un pasaporte no podría salir de aquí, porque el gobierno iba a cerrar las puertas de este país, la salida. Esto es un territorio donde hay una frontera extracontinental. Cuando María iban a cerrar la salida a la frontera extracontinental, que es Puerto Rico. Hay una que es Alaska y la otra es Hawái, pero iban a cerrarla para que ningún puertorriqueño pudiera salir de aquí que no tuviera el documento correcto, que es un pasaporte. Yo me recuerdo cuando hace muchos años atrás, en la década del 90, Dios me dio la revelación de que vendría un día que cerrarían esa salida y todo el que no tuviera un pasaporte no podría salir de esta isla hacia los Estados Unidos. Hoy la gente se queja porque no vino el huracán, porque no vino la destrucción en dos fenómenos de la naturaleza. Y entonces miren, denle gracias a Dios, que miren lo que ha pasado por allá en Haití, y aquí quejándose que compraron, que no compraron, que se le quedaron las cosas. Miren, en vez de estar dándole gracias a Dios que usted tiene un techo todavía, que usted todavía tiene luz en la casa, que todavía tiene comida, que todavía tiene ropa, que todavía no tiene que estar pensando que se va a morir de hambre y que la destrucción, sí, pero la destrucción está cerca. Y mire, cuando yo voy a ese aeropuerto y yo fui a salir para buscar ayuda humanitaria y ir a un cumplimiento en Carolina del Norte, me habían sacado el pasaje en primera clase, y si no es todo, el aeropuerto abarrotado de gente llorando porque no había cómo salir de aquí, porque estaban dejando los carros con llaves en el aeropuerto, abandonando las casas, porque nunca había habido un huracán como María. Hermano, déjeme decirle bien claro, y yo le digo esto porque es indignante que no pongamos nuestra confianza en Dios y pongamos nuestra confianza en políticos salapastrosos y mentirosos y no tengamos la capacidad de reconocer que Dios es el único que puede dirigir este país a puerto seguro. Y le digo esto porque cuando yo me convertí al Evangelio, me crié en ese ambiente de darme cuenta que lo más importante que tenía era mi salvación. No la riqueza de este mundo, no la gloria, no los placeres. Y hermano, y yo me recuerdo bien claro que un hombre descarriado me dijo: hermano, la lucha es larga, cuídese, porque lo más importante que usted tiene es la salvación de su alma. No es el ministerio, no son los amigos, el hogar y la familia es importante, pero lo más importante es su salvación, porque de qué le aprovechará al hombre si ganara todo el mundo, pero al fin perdiera su alma. Y que la confianza nuestra debe estar puesta en Dios. Mire con lo que ha pasado ahora mismo. Yo viví eso con el pueblo húngaro. Yo viví eso siendo pastor,
siendo pastor de militares durante la guerra de Vietnam, cómo abandonaron aquel pueblo, cómo miles terminaron masacrados por el Vietcong, que tomó el gobierno de Hanoi del Norte y fusilaba a los que habían trabajado con el gobierno. Hermanos queridos, yo he vivido esto, cómo los gobiernos nos mienten, cómo nos engañan. Entonces, lo más importante que tenemos es la salvación de nuestra alma. No es la gloria humana, no es el dinero, no es la fama. Y me convertí al Evangelio. No soy perfecto, no he sido perfecto. En esos 59 años de convertido he cometido errores, he fallado, he pecado. El pecado no es solamente homosexualismo y adulterio, es mucho más de eso. Es muchas cosas que se llena el corazón de rencor a veces, o de envidia, o desobediencia a Dios, y no cumplir con lo que Dios nos manda, o hacer lo que no tenemos que hacer, ser hipócritas, todo. Hay muchas cosas. Dice el salmista David, decía, líbrame de los pecados que me son ocultos. Y entender, hermano, que los hombres son ingratos. Mire lo que pasó. Después que Elías, si se lee el capítulo 18 del libro de Primera de Reyes, y habla claramente cómo derrotó a los profetas de Baal. Y en el versículo 41 dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Había una sequía que estaba destruyendo la economía del país. Ya Dios había consumido su holocausto, había confirmado el ministerio del profeta. Pero para que vea que hay gente que no importa lo que Dios haga, nunca serán agradecidos. Mira, para que vea que hay gente que nunca reconocerá su pecado y serán destruidos por su rebeldía. Y dice aquí, y Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso sus rostros entre las rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y le dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar. Usted pensaría, Jezreel, usted pensaría que hay gente que después que los sana, después que los levanta, después que le da todo lo que nunca han tenido, después que le ha dado salud, le ha dado vida, le ha dado hijos, le ha dado hija, le ha dado esposa, le ha dado esposo, le ha dado bienes, le ha dado todo lo que nunca ha tenido, y sobre todo le ha dado esa salvación y los ha librado de cuantas cosas. ¿Usted cree que van a estar agradecidos? No. Acab, en el capítulo 19 dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías le envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses, aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Pensando todo lo que Dios había hecho, le había devuelto la esperanza con la lluvia a Israel, le había quitado el juicio de encima, había derrotado a los Baales, había derrotado al imperio del mal. Y esta perversa llamada Jezabel, cuando el marido le da noticias de todo lo que ha acontecido, manda a buscarle al profeta para amenazarlo, para destruirlo, para matarlo. Y como hombre al fin tuvo un momento que sintió temor y huyó por su vida. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta el día que nos muramos, hasta el día que tengamos nuestro último respiro, Satanás, no importa todo lo que hayamos hecho, no importa todo lo que Dios ha hecho a través de nosotros, el diablo estará para ver si nos echa a perder. Eso es lo más que él quiere. Olvídate de la grandeza del ministerio, olvídate de todo lo demás. Lo que el diablo quiere es que tu alma se pierda, que tú no puedas entrar al reino de los cielos. Heriré al pastor y las ovejas se desparramarán. Y dice el apóstol Pablo que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Al fin y al cabo, lo más importante no es la casa, no es la cuenta de banco, no es la fama, no es el templo, no son las multitudes, no es el poder, no es la gloria humana.
Lo más importante, la belleza del cuerpo, lo más importante es tu alma, porque costó la sangre de Cristo. Por eso dice Pablo en Gálatas: esté lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Hermano, y yo lo digo bien claro, el diablo lo más que quiere es, porque si derrota tu alma, afecta el ministerio. Entonces, no es la gloria humana la que queremos. Lo que tenemos que afirmarnos y buscar nuestra salvación, que se arraiga en Dios, y que digan lo que digan y hagan lo que hagan y pasen lo que pase, y que aunque mi padre y mi madre me dejaran, dice David, Jehová con todo me recogerá. Y aunque venga lo que venga, cuando pasares por las aguas no estarás solo, Él será contigo. Y por los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el fuego no te quemará, ni la llama arderá en ti. Agárrate de Dios. No mires al hombre. No mires a tu esposo, no mires a tu esposa, no mires a tus hijos, no mires a tu apóstol, no mires a tu pastor, a tu obispo, no mires a ningún líder político. Pon tu mirada, como dice Pablo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo le digo a todos estos que están en el poder, hay gente que nunca agradecerá lo que Dios hace. Mira a Jezabel, su actitud fue una de rebeldía. No, nos libró de esto y aquello, pero mira, no estoy feliz, esto es lo que voy a hacer contigo. Siempre habrá un demonio que se levante contra ti, una lengua difamadora, alguien que se usará una cosa, un evento, un dardo de fuego del maligno, hasta el día que tú y yo nos vayamos de este mundo. Por eso hay que permanecer fiel. Y dice: el que perseverará hasta el fin, este perseverará y guardará su salvación. Miremos, oremos por la gente en Afganistán. Cuando pensemos en clamor este año, que Dios ha mandado a que edifiquemos, reedifiquemos los muros y destruyamos las fortalezas, pensamos en ese país. Por miles de años, esa gente han vivido sin Dios. Tuvieron 20 años de oportunidad. Con esa invasión, tuvieron 20 años. Los norteamericanos y los europeos no aprovecharon ese tiempo, pero algunos misioneros lo aprovecharon. Y hay que orar por ellos, porque están arriesgando su vida. Y muchos afganos se han convertido y están arriesgando su vida ahora mismo permaneciendo allá. Hay que orar por ellos. Pero miren, no pudieron aprovechar las misiones. Las organizaciones misioneras no supieron aprovechar la oportunidad. Los 20 años que dio, es como los 4 años que Dios le dio a Estados Unidos con Trump. La iglesia no los aprovechó, el pueblo no los aprovechó, y ahora tenemos un emisario del anticristo, de la nueva orden mundial, un hombre sin temor a Dios, un hombre con una visión satánica en su vida, dirigiendo el país, rodeado de personas endemoniadas, llenas de mal, aconsejándolo. Hermano, no sabemos aprovechar el tiempo que nos dio. Mire Haití, uno piensa y estamos pensando, Afganistán no levantó los muros. Mire cómo se jactaba este señor Biden de que las armas, cómo habían adiestrado el país entero, cómo era imposible, ¿no? Pero se olvidaron de edificar muros de protección y llevar ese país, a diferencia, como dijo Douglas MacArthur, que pidió 10,000 misioneros para Japón cuando lo negaron el gobernador. En el momento que se rindieron los japoneses, el general Douglas MacArthur fue elegido como gobernador militar de ese país, y lo primero que pidió fue millones de Nuevo Testamento en el idioma y 10,000 misioneros que fueran a llevar el evangelio. Si hubieran aprovechado el gobierno norteamericano y el gobierno europeo y las iglesias en mandar ayuda y llevar el mensaje como había que llevarlo, pero no se aprovecharon de la oportunidad. Y mire el problema cuando no hay muros espirituales para defender al país de los desastres de toda clase. Mire Haití, más del 90% de la población son seguidores del vudú. El último recuento de hace unos años atrás era 99. Ahora hay un poquito más, póngale como 95, 97% de la población todavía practica la brujería, el vudú y todo ese hechizo, toda esa cosa de satanismo disfrazado de religión yaruba y africana y todo lo más diabólico que usted puede pensar. ¿Qué puede esperarse? Viven en la miseria, esclavizados por gobiernos corruptos. Los muros de ese país no existen. Por eso yo uso esto para advertir a Estados Unidos, para advertir a cada nación de América Central y América Latina,
a cada país del Caribe y especialmente a Puerto Rico, que si no reedificamos los muros espirituales en nuestros pueblos, vendrán desastres, vendrán cosas, como dijo el Señor, grande convulsión vendrá sobre este país. Por eso hay que ir a clamor, hay que empezar a edificar los muros alrededor de este país. Será hora. Yo espero que cada uno de ustedes esté allí. Y los que no puedan, véanlo a través de la cadena del milagro y las emisoras cristianas que se unirán. Serán millones en el mundo entero. Y no estamos en una competencia de multitudes. Si hubieran 2 o 3, con 2 o 3 lo damos. Pero, óigame bien, ya se hizo la protesta. Ya se fue a pedirle a los políticos y nos rechazaron. Ahora no vamos a protestar. Ahora vamos a clamar, a humillarnos, a arrepentirnos y a sentarnos en fe delante de Dios y a reconstruir los muros de este país y destruir las fortalezas de maldad. Ojalá que entiendan que esto ha sido una convocatoria especial de Dios. Una convocatoria, olvídese, que nos ignoren. La prensa ignoró lo que pasó, el último manifestación que hizo el pueblo de protesta unida en contra de la inmoralidad y las leyes de ideología de género. Olvídese eso. Mire, a mí ya no me importa si la prensa viene o no viene. Sí me interesa que venga más gente que pueda venir, porque mientras más viene, más poder hay clamando. Pero también Dios ha dicho que cuando hubieran 2 o 3 en su nombre, no protestando, sino reclamando, sino clamando a Dios, humillándose, arrepintiéndose, allí estaré yo. Y lo que ataran en la tierra será atado en el cielo, y lo que desataran en la tierra será desatado en el cielo. Vamos el día 6, como un solo pueblo, ante Dios. De estos gobernantes blasfemos se encargará Dios, y tendrán su día delante de Dios. Pero el Señor ha dicho que el 6 de septiembre pondrá en balanza a Puerto Rico. Lo pondrá en balanza, y de acuerdo a cómo Dios vea, cómo reacciona el gobierno, cómo reacciona el pueblo, cómo reacciona la iglesia. Somos la sal de la tierra. Si nos unimos, podemos influenciar de tal manera que ahí comience la gran batalla para liberar a este pueblo de este miserable, endemoniado virus. ¿Acaso nuestro Dios, que hizo tantos milagros, que presentó tantas cosas en la Biblia, el Dios que mandó la columna de fuego de noche y la nube de día al pueblo, que no solamente abrió el mar rojo para que el pueblo de Israel cruzara, sino que enterró en ese mar todos los 250,000, se especula, soldados con sus carros del faraón, los enterró allí. No es capaz Dios, si creemos, si nos humillamos, de quitarnos esta maldición de este virus. Y no es capaz Dios de hacer un milagro que comience a ver el avivamiento como el que hubo en el 30 y hubo en otro en el 16, y como todos los avivamientos que hubo en la calle Azusa y que hubo en Inglaterra en el siglo pasado, que salvó al país de una revolución. Yo creo en un Dios de milagros. Vamos a retar, como hizo Elías, a los profetas de Baal. Y dije que el milagro fue que Dios le dijo al diablo: hasta aquí llegaste, no dejó que bajara ni un chispa de fuego. Shalamakanda la Masaya. Sí, hermano, yo sé. Oren por ese día. Oren que Dios supla todo lo que hace falta de sus riquezas en gloria. Aquellos que desean escribir pueden escribir a Día de Clamor a Dios Inc. P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico. Y no es voluntario. Si no quiere enviar, no envía nada. Dios proveerá colaboradores, lo está proveyendo. Dios proveerá los recursos. Ya yo voy a ir en esta semana a poner mi tarjeta para garantizar la planta eléctrica. Y tenemos que bregar con tantas cosas, pero Dios proveerá. Y como he dicho, allí lo que se van a poner son unas urnas. No se va a recoger como hiere ninguna ofrenda. Todo el que quiera voluntariamente deja un cheque, un giro postal a nombre de Día de Clamor a Dios. Y si no, lo envía por correo. O si no, simplemente ore, porque Dios se encargará, porque esta es su obra. Lo que venimos es a clamar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te pido que tú bendiga, oh Dios poderoso y grande, Señor, a todo tu pueblo. Que guardemos nuestra salvación con temor y temblor. Aunque perdamos casa, perdamos bienes,
perdamos todo, amistades, que nos quedemos solos, aunque nuestro padre y nuestra madre nos dejen, aunque todo el mundo nos abandone, que no perdamos nuestra relación contigo, nuestra salvación, y que podamos cuidarla con temor y temblor. Señor, bendice al liderato, bendice a ese pueblo en Haití, que pueda tener un encuentro contigo y entender que mientras sigan buscando las tinieblas del ocultismo, la brujería, el vudú, no serán prosperados y se hundirán cada día más, a menos que no busquen tu presencia. Mira ese pueblo afgano que ha quedado abandonado, traicionado por las mentiras de un gobierno mentiroso. Señor, permite que tú guardes tus hijos y que de alguna forma, como estás haciendo en Irán, donde están viendo revelaciones y se están convirtiendo sin predicadores, a ti, oh Cristo poderoso, brega con misericordia, pon tu mano sobre Afganistán, muévete en ese país, Dios mío, que haya conversiones. Mira los mártires que están entregando sus vidas, la gente que está huyendo. Señor, ayuda a aquellos que son las viudas, los huérfanos y el pueblo. Señor, y que Estados Unidos entienda que, Señor, si no se arrepiente la nación, y Puerto Rico entienda, y América lo entienda, vamos camino a la destrucción y vamos camino a la ruina, porque lo más grande y lo único que nos puede salvar es la presencia de tu Espíritu Santo. En nombre de Jesús, Shalom. Se olvide Shalom. Se olvide mañana este programa especial que hemos preparado, que va a ser de grande bendición. Bueno, damos gracias. Aida Girao, sí Señor, clamar y pedir perdón con el respaldo de Dios, nuestro Padre. Sonia Noemí Morales Cartagena también, y todos los que han estado llamando esta noche ha sido Antonia Santos, Dios te bendiga Antonia. Ángel Luis Maldonado también, saludos, saludos. Gabriel Ulloa, no se pierde el programa. Dani de Espada, allá Ángel Luis Maldonado, Gabriel Ulloa, Dani, bueno, ya lo vimos por aquí. Norma Oyola, déjame ver por aquí, Norma González, déjame ver por aquí, siguen entrando personas. Will Coto, Edward, Dios mío, es que esto brinca de un lado para otro y uno se pierde esto. Will Coto, déjame ver por aquí, Edward Félix Acosta, Luz López. Bueno, y por aquí siguen otros, ¿no? Miriam Rivera, déjame ver. Y continúan las personas llamando. Luis de Jesús Gineste, Irma Rivera, déjame ver por aquí, Richard Mojica. Eso que pasa en Afganistán puede pasar aquí también. Dios nos guarde. Bueno, lo estoy diciendo. Un día de esto nos levantamos, si no estamos en las manos de Dios. Y yo voy a hablar claro, cuando llegue el momento, voy a explicar esto, posiblemente en estos días, lo que significa para Puerto Rico lo que está pasando en Afganistán. Así que esté atento a los programas. Aunque le moleste a alguno, hay que hablar de la situación espiritual, pero también de la situación política que tiene que ver con esto. Así que Dios los bendiga a todos. Y Richard Mojica tiene razón, dice, esto que pasa en Afganistán puede pasar aquí también, Dios nos guarde. Bueno, yo vi ese aeropuerto cuando María, que la gente lloraba por conseguir un avión. Y yo vi una revelación cuando cerraban la frontera de Puerto Rico, y el que no tenía un pasaporte no lo dejaban montarse en un avión. Me recuerdo que la gente en la década del 90, cuando dije esto, empezó a sacar sus pasaportes. Ese día, cuán cerca o cuán lejos está, yo no sé. Pero ahora con María, por poco, esta cosa sucede cuando tantos puertorriqueños huyendo de Puerto Rico querían llegar a Estados Unidos. Y los aviones salían repletos y abandonaban los carros en el aeropuerto y las casas. A veces no contamos las bendiciones que tenemos. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierda. Así que en estos días esté atento, porque aparte del programa de mañana, voy a hablar lo que está pasando en Afganistán. Voy a compararlo con lo que puede pasar en un futuro en Puerto Rico.
Y voy a decirlo tal y como Dios lo ponga en mi corazón. Con respeto a quien sea, pero alguien tiene que decir la verdad. No me importa si usted me quiere ofrendar, si me quiere borrar, si no me quiere invitar, pero vive Jehová que hay que hablar la verdad al pueblo. Y le estaré hablando el significado, lo que estamos viendo en Afganistán, que tiene que ver con Puerto Rico. Hasta mañana cuando tengo este especial que creo que le va a ser de bendición. No se olvide que Dios es más grande que su problema y hará lo imposible en su vida. Richard Mojica, Dios te bendiga. Anita Lobarría. Anita, hacía tiempo que no escuchaba de ti. Dios te bendiga, Anita. Dios te bendiga y mantente en conexión con nosotros. Bueno, Marta, Richard Mojica, bueno, y todos los que nos han llamado. Hasta mañana. Dios le bendiga.